Muy buenas noches. El día 11 de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas quedará marcado por el ataque al hospital Al-Ali en Gaza. Un ataque en disputa, pues de un lado y del otro se echan la culpa de lo que ahí ocurrió. Se trata de un crimen contra los más indefensos, los heridos, los enfermos y sus familias, y además refugiados palestinos. Y también contra los más loables, quienes los atienden, médicos, enfermeras, voluntarios. Lo que está confirmado es que ahí cayó un misil o un cohete. ¿Quién lo lanzó o cuántos mató o hirió? Es lo que está en disputa. Según el Ministerio de Salud de Gaza, el ataque dejó al menos 500 personas muertas. ما جرى هذه الليلة فاجعة كبيرة ومجزرة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها أو أن نجعلها تمر دون حساب. El ataque al hospital desató un cruce de acusaciones. Primero, Hamas culpó a Israel y a Estados Unidos, señalando que lo ocurrido confirma la brutalidad del enemigo. La Yihad Islámica, el segundo grupo armado con más fuerza en Gaza, negó la autoría, indicando que el alcance destructivo y el ángulo de la caída eran similares a los de otros ataques desde Israel. Hezbollah, aliado de Hamas en Líbano, también culpó a Israel y llamó a un nuevo día de la ira. El presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, consideró lo ocurrido como una violación al derecho internacional. Los ministros de Relaciones Exteriores de países árabes como Arabia Saudita, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos condenaron los hechos y llamaron al fin de las hostilidades de ambos lados. ¿Cuál es el contexto de este ataque? Desde el viernes, Israel ordenó la evacuación de 22 hospitales en Gaza, algo que recordó hoy un vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel. Este hospital, Al-Ali, está a menos de 10 kilómetros de la frontera norte de Gaza con Israel, la zona donde se ordenó la evacuación de más de 1 millón de habitantes. Cerca de ahí hay otros hospitales que también han sido claves en este conflicto, no solo por la atención médica, sino por su condición de refugio para los desplazados de Gaza. Y por eso la ONU ha dicho que es imposible desalojarlos. En el hospital Nasser, la mayoría de pacientes son niños. En el hospital Al-Aqsa están tan rebasados que instalaron ya una morgue improvisada en los patios. En el Kamal Adwan, los médicos se han negado a evacuar debido a que tienen niños conectados a respiradores. Y en el hospital Al-Shifa, el más importante de la región, hay 35,000 personas resguardándose de los bombardeos. Aunque Israel reconoce haber pedido la evacuación de esos hospitales, incluido el que hoy fue atacado, se deslindó de lo ocurrido. Según sus reportes de inteligencia, se trató del lanzamiento fallido de la Yihad Islámica, es decir, el segundo grupo armado más grande en Gaza después de Hamas, formado en 1980 como un movimiento islamista radical en resistencia a la ocupación israelí en Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó de terroristas bárbaros a los autores de ese ataque y deslindó a sus Fuerzas Armadas. La Embajada de Israel en México también respaldó esta postura en un comunicado que se difundió en sus redes sociales. Al respecto también habló el vocero del Ejército de Israel, Daniel Hagari. I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al-Ali Al-Ma'adi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands
indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. Entre las pruebas que mostró Israel para deslindarse de este ataque está el siguiente video. El reloj señala las 18 horas con 59 minutos, tiempo local. Según Israel, se ve un cohete dirigido hacia su territorio que explota y cae. Justo instantes después se ve una explosión que, según Israel, es la ocurrida en el hospital atacado. Con esto, asegura probar que se trató del lanzamiento desde Gaza de un cohete que no llegó a su destino en Israel. Durante el día dijeron que se iban a difundir audios que también corroborarían esa hipótesis o esa teoría, porque ellos están seguros de que así ocurrió. Los audios no han sido publicados hasta este momento. Luego del ataque al hospital Al-Ali, el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, anunció que su país no realizará la cumbre prevista para este miércoles 18 en la que participaría tanto Jordania, Palestina, Egipto y Estados Unidos. La noticia se dio poco antes de que el presidente estadounidense Joe Biden saliera rumbo a Medio Oriente, por lo que cambió la agenda de la gira. El presidente palestino Mahmoud Abbas también decidió cancelar su participación en esa reunión, por lo que el presidente de Estados Unidos Joe Biden canceló la parada que tenía prevista en Jordania. Ahora viaja directo a Israel y podría reunirse con el resto de líderes de la región, pero por separado. Quien también programó una gira en esa zona fue el canciller de Alemania, Olaf Scholz, quien tuvo que evacuar su avión en Tel Aviv, en Israel, luego de que empezaron a sonar las sirenas antibombas mientras se preparaba para despegar hacia Egipto. Él y su personal salieron de la aeronave para tirarse al suelo. Ocurrió momentos después del reporte del ataque al hospital en Gaza. Después de lo ocurrido, el ataque contra el hospital Al-Ali, hubo protestas en embajadas del mundo, por ejemplo, embajadas de Israel, embajadas de Estados Unidos, embajada de Francia y también del Reino Unido. Embajadas ubicadas en los países árabes. Por ejemplo, en la embajada de Israel en Turquía, un país europeo, pero que tiene orígenes árabes. También ocurrió en Jordania, así como las de Francia y Reino Unido en Irán. También en las embajadas de Estados Unidos en Irak y Líbano, donde una caravana de manifestantes intentó entrar a esa sede diplomática por la fuerza. Ante estos hechos, gobiernos como el de Estados Unidos pidieron a su personal no esencial abandonar de manera inmediata ese país. México también pidió lo mismo, pero a todo ciudadano que se encuentre en Líbano. Llamó la atención que la Embajada de México en ese país compartió este comunicado. Vemos parte del contenido. Dice es este llamado pidiendo a los mexicanos que si no es esencial permanecer en Líbano, les recomienda salir ahora. Así este llamado reitera que existen rutas comerciales disponibles para irse de ahí. Se afirma también que ante un conflicto las opciones de salida podrían limitarse severamente. Hasta ahora, las otras embajadas de México en los países de la región no han hecho llamados similares. Este es un llamado exclusivo para los mexicanos que se encuentren en Líbano. El gobierno de México se pronunció hasta esta noche sobre lo ocurrido en el hospital atacado en la Franja de Gaza. La Secretaría de Relaciones Exteriores condenó el ataque, señalando que se debe proteger a la población civil con apego al derecho internacional humanitario. Concluyó diciendo que México reitera su enorme preocupación por la situación imperante en Gaza y hace un firme llamado a un cese al fuego y al establecimiento de un corredor humanitario. En el recuento de los daños, en el día 11 de esta guerra, según los datos oficiales, siguen siendo 3.800 las personas muertas. Ni la autoridad israelí ni la autoridad palestina han sumado las víctimas mortales que dejó el ataque al hospital Al-Ali, por lo que, si se suman, ya superarían las 4.300 personas muertas en estos 11 días de guerra, si se confirma que en ese hospital, en ese ataque, murieron 500 personas. En Israel van más de 1.400 muertos, en Gaza 2.800, a estos 2.800 se tendrían que sumar los 500 del hospital y se alcanzaría la cifra de 3.300. En cuanto a heridos, en Israel son más de 3.400, se estima que en Gaza ya superen los 11.000.
Sobre los rehenes que tiene el grupo terrorista Hamás, hoy un portavoz del grupo dijo a medios internacionales que están dispuestos a liberarlos a todos si se dan las condiciones en el terreno. ¿Qué quiere decir esto? Que si paran los bombardeos por parte de Israel, precisó. Al respecto de los mexicanos que tiene secuestrado del grupo Hamás, hoy le preguntaron al respecto al presidente López Obrador. Admitió que sí se está buscando la manera de entablar diálogo con Hamás. A los 2 mexicanos secuestrados, ¿ya hicieron contacto con Hamás, presidente? Estamos ayudando y tenemos comunicación con las familias y estamos haciendo labor con todos los gobiernos, con todas las organizaciones, porque queremos salvar las vidas de estas 2 personas. Pero estamos hablando con todos, no solo con una parte. Incluso no tenemos nada todavía en firme. Estamos haciendo trabajo, ¿sí?, que requiere también, en este caso, de sigilo y de actuar con mucha responsabilidad, porque lo que queremos es salvar las vidas. ¿Qué podría ofrecerle el gobierno de México a Hamás para liberar a los suyos? Es que usted ya quiere que yo le conteste cosas que no conviene, precisamente porque lo que queremos es rescatar a quienes están detenidos. En medio de esta guerra, en la que mexicanos han estado en riesgo, la canciller Alicia Bárcena tuvo su primera comparecencia en el cargo, fue ante el Senado y con motivo de la glosa del 5º informe de gobierno. El tema central, el conflicto entre Israel y Hamás. Aquí lo que dijo y lo que le dijeron algunos de los senadores presentes. Como ustedes saben, hace una semana y media un nuevo conflicto estalló tras el ataque a Israel por parte de Hamás. Condenamos inequívocamente estos ataques. Abogamos por el diálogo y la paz. La agresión a la población civil de la mano de cualquier actor del conflicto debe ser denunciada porque es una violación flagrante al derecho internacional y una transgresión a los derechos humanos. Nuestra posición es clara porque hasta la guerra tiene reglas. También es esencial que no haya la menor duda de que la política exterior mexicana rechaza cualquier tipo de acción terrorista. Creo que ante la violencia terrorista no puede haber ambigüedades, no puede haber falsas neutralidades y tiene que haber siempre una condena rápida e inequívoca. Debemos combatir a los fanáticos estén donde estén, en una madriguera prófugos, en un partido político, en un puesto de gobierno, en una sinagoga, en un templo cristiano o en una mezquita. Usted lo ha hecho muy bien. Entonces, si bien nosotros estamos condenando definitivamente el ataque terrorista de Hamás, también estamos defendiendo la vida de la población civil de acuerdo al derecho internacional. Hablo a continuación de los ciudadanos mexicanos que no han sido localizados, que es Ilana Gritsevsky y Orión Hernández. Como ustedes comprenderán, estas negociaciones o comunicaciones que tenemos, pues son lo que yo llamaría de diplomacia silenciosa y de enorme discreción, porque no podemos ponerlos en riesgo precisamente a estos rehenes. Tenemos también el problema o el tema de Bárbara Lango, que ustedes saben que esta es una doctora que trabajaba en Médicos Sin Fronteras o que trabaja en Médicos Sin Fronteras, que está en la frontera de Gaza y de Egipto, y ahí estamos viendo que en el momento en que se abra el corredor humanitario, ella seguramente será de las primeras personas que vamos a lograr sacar a ella junto con Michelle Radel. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para garantizar la seguridad de nuestros connacionales. También destacaron los trabajos del gobierno mexicano para repatriar o sacar de Israel a los mexicanos que solicitaron el apoyo. Por cierto, los últimos 2 vuelos provenientes de Tel Aviv llegaron durante la madrugada a México con 275 pasajeros. Uno de los vuelos, 137, el otro 138. En este vuelo iba Samsara, la joven estudiante que la semana pasada solicitó aquí ser incluida junto con otros 6 compañeros en los vuelos del gobierno mexicano. Estudiaban la prepa en Israel. Ya pudo encontrarse con su familia aquí al momento. Me siento muy bien, muy feliz de ya llegar a México. Bien, la verdad todos fueron muy atentos. En todo el viaje nos estuvieron dando comida, preguntando si estábamos bien. Nos ayudaron en todo, se portaron increíble todos.
Y precisamente en uno de estos vuelos venía Diana Guerrero Juncal, mexicana, de quien nos enteramos a través de redes sociales que necesitaba salir de Israel. Seguimos tus videos con preocupación y afortunadamente estás de vuelta en México. Sí, muchas gracias. De hecho, creo que ustedes ayudaron muchísimo a que eso sucediera y así llegó a todas las personas que me pudieron apoyar. ¿Cómo se logró el regreso? Porque el primer video del que yo tengo memoria, nos hablabas de que no tenías pasaportes, que estaban refugiados, no sabían si moverse o no. ¿Qué pasó desde entonces hasta el día de hoy para que lograran regresar? Pues obviamente las autoridades se pusieron en contacto conmigo. Sí. Yo les expliqué mi situación, les dije que no tenían los pasaportes, pero obviamente yo ya estaba buscando cómo traer mis pasaportes a mí, ¿no? Hacia donde yo estaba. Y ellos me dijeron, bueno, vamos a intentarlo, pero si no se puede, no te preocupes, ¿ok? Vamos a sacarte unos pasaportes de emergencia, pero pues al final sí se pudo, sí pasó por miles de manos, yo creo. ¿Dónde los habían dejado? ¿Dónde estaban esos pasaportes? En mi casa. ¿De dónde tuvieron que salir huyendo? Sí. Okay. Sí, pero bueno, la familia de mi esposo es cercana de ahí y ellos no se fueron. Y entonces mi suegro entró a mi casa, se puede decir, por la ventana entraron y lo sacaron, se los dieron a otro amigo y de ahí a otro amigo y ese amigo venía para el norte, donde nosotros estábamos refugiados. Mi esposo lo encontró en un punto medio, sí, en el carro. Y así fue que llegaron a mí. Sí, a medio camino regresó tu esposo donde ustedes estaban y de ahí ya pudieron irse a Tel Aviv, al aeropuerto, para poder tomar uno de estos vuelos. No, esto fue días antes. Días antes. Sí, ya después pues nosotros con tanto estrés de decir a qué hora va a explotar esto, ¿verdad? Porque no solo era del lado del sur, sino también en el norte y después ya todos íbamos a estar vulnerables. Entonces, aunque nosotros nos hubiéramos salido de ahí, todavía estábamos así como, ¿sabes qué? O sea, ¿a qué hora va a explotar? O sea, y hasta días después pudieron tomar uno de estos vuelos, que son de los últimos vuelos que salieron desde Tel Aviv del gobierno mexicano, es decir, no de los primeros, sino estos que acaban de llegar, como les decía, en la madrugada, pero lograron subirse en estos vuelos que los trajeron hasta México, porque hubo otros grupos, un grupo en particular que se quedó en Madrid, ¿no? En este puente aéreo, ustedes sí lograron llegar hasta México. Sí, así es. Después de muchísimo tiempo, 30 horas de vuelo, varias escalas, están acá de vuelta. ¿Cómo fue vivir esa poco más de una semana en Israel en medio de esta guerra, después de la irrupción de este grupo terrorista? Pues mucha incertidumbre, sí, mucha incertidumbre, pero también mucha hermandad, sí, porque cuando yo llegué a ese kibutz, pues yo sentí la hermandad. Sí, a mí me brindaron comida caliente, me brindaron sábanas, cobijas, ropita para mis niños, agua, pues nos dieron todo, ¿no? Un pequeño estudio donde quedarnos en este kibutz y siempre, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Toda la gente pues ayudándonos. Entonces fue bonito, pero obviamente el dejar tu casa es algo muy triste. ¿En tu casa cuántos días se quedaron de donde tuvieron que salir huyendo primero? Nos quedamos día y medio. Día y medio. Sí. Con el temor de que cualquier cosa podía pasar porque esto es muy cerca de la franja de Gaza. Sí, claro. Y no solo, o sea, es relativamente cerca, pero llegaron a una ciudad que está muy cerca de donde nosotros vivimos. Sí. Y prácticamente andaban todo ahí afuera. Y nosotros en nuestra casa tenemos el búnker afuera de nuestra casa. O sea, tenemos que caminar entre 30 y 50 metros para llegar al búnker. Entonces, no pudimos llegar al búnker. Nosotros nos dijimos, bueno, están afuera, no podemos salir. Entonces, nos tenemos que quedar en la casa, ¿sí? Y cuando llegaban los misiles, y que solo nos íbamos al piso con los niños, ¿sí? Hacíamos ahora sí que pues al piso, ¿a dónde más? Y esperar el impacto, y entre que no había impactos, pues estábamos viendo hacia la ventana, mi esposo con la pistola, él estaba armado, perdón, al lado, y todos los cartuchos. Y ¿vieron a los terroristas o solo escucharon que estaban alrededor? Solo escuchamos. Okay. No, y escuchamos muchos balazos. Muchos balazos, así estaban cerca de donde ustedes estaban. Muchísimos. Y los misiles y la alerta antiaérea constantemente, eso fue día y medio. Lograron irse a un kibutz donde tuvieron ese apoyo, ese refugio. Estuvieron algunos días.
y logran venir a México. Gracias a Dios, sí. ¿Vivían en Israel desde hace cuánto tiempo? 5 años. 5 años. ¿Y qué significa ahora el regreso a México? ¿Van a ir a Veracruz, de donde tú eres originaria? Sí. ¿Ahí se van a quedar? ¿Cuáles son los planes, si es que se pueden tener planes en este momento? ¿Cómo se pueden tener planes en esta situación? O sea, hay gente que, por ejemplo, vive en Tel Aviv o en otros lugares, que tiene su búnker adentro y al final nada es seguro, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, no puedo volver a mi casa porque toda esa área se desalojó a la gente. Entonces, prácticamente estamos sin casa, pero seguimos pagando renta. Desde acá tienen que seguir pagando esa renta. ¿Sus vecinos qué saben de ellos? No sabemos nada. De otros mexicanos, ¿sabes si lograron salir? ¿Se encontraron con otras personas que buscaban igual el apoyo? Sí, tenemos bueno, yo como soy mamá, tenemos un grupo de mamás mexicanas en Israel, en WhatsApp, y sí, muchas también venían en el avión, otras llegaron a Madrid sanas y salvas, y bueno, sí, muy bonito. Sí. Diana, pues bienvenida a tu país. Muchas qué bueno gracias. Que ya estás por acá después de lo que tuviste que vivir en estos últimos días. Como me dices, pues no hay un plan, ¿no? Ojalá que lo que venga sea para bien, para ustedes, para la familia, que puedan estar juntos acá en México. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Es Diana Guerrero Juncal, mexicana, que acaba de llegar desde Israel. Y la policía de Bélgica disparó y mató al sospechoso del ataque terrorista cometido ayer en Bruselas, la capital de Bélgica. 2 ciudadanos suecos murieron baleados, un tercero quedó herido. El agresor fue identificado como un hombre tunecino de 45 años, se encontraba viviendo en ese país de forma irregular, sin documentos, después de que se le negó la petición de asilo. Qué bueno que se le negó, pero lo estuvieron siguiendo las autoridades y pasadas las horas es que terminaron con su vida, un día completo persiguiéndolo. Hablando de estos temas, en Francia, Karim Benzema, exfutbolista del Real Madrid, fue señalado por el ministro del Interior francés. Lo señaló de presuntos vínculos con un grupo terrorista. Estas declaraciones se dan luego del apoyo que mostró el futbolista a habitantes de Gaza, no al grupo Hamas, a habitantes de Gaza, civiles. Minel Ataide está en el estudio para hablar de Benzema después de estos señalamientos, serios señalamientos que nada tienen que ver con la trayectoria futbolística de Karim Benzema. Bienvenida. Así es, Alex, muy buena noche. Así es, 27 años de trayectoria de Karim Benzema, bien lo dices, es vinculado en Francia con un grupo de terroristas, pero al final en su mensaje de apoyo en ningún momento menciona, ¿no?, que esté vinculado o esté dando apoyo a algún grupo terrorista. Vamos a ver a continuación qué fue lo que escribió Karim Benzema en todas sus redes sociales. Dice: todas nuestras oraciones están con los habitantes de Gaza, que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan a mujeres ni a niños. Es todo lo que escribe Karim Benzema, y por eso es que hacen esta denuncia. El delantero francés de ascendencia argelina, Alex, como te decía, con 27 años de trayectoria profesional, ha estado vinculado, sí, a varios escándalos, pero a escándalos con incidentes automovilísticos, ninguno de ellos con el terrorismo. Hubo quizá uno que lo marcó extracancha en el 2015, que fue una presunta extorsión que se intentó a Mathieu Valbuena, quien fuera su compañero de la selección francesa. A Valbuena le pidieron justamente dinero para no revelar un video sexual. En aquel momento estuvo involucrado un amigo de Benzema con los extorsionadores, y a él lo implican, es decir, al futbolista, porque en una concentración de la selección francesa le dijo a Valbuena que sí, que efectivamente tenía que dar el dinero para que no lo siguieran extorsionando, para que todo quedara ahí, y es por ello que incluso se va a juicio. Al final, pues bueno, un juez lo declara inocente, pero esto le costó a Benzema no ser convocado a la selección, incluso se perdió el Mundial del 2018, pero es lo único que tiene Karim a nivel extracancha, Alex. Ninguna situación con el terrorismo. Sí, nada que ver con terrorismo, un señalamiento sin ninguna prueba, ¿no? Sin fundamentos. Impresionante lo que pasó allá en Francia, su país, además, porque además de argelino es francés. Así es. Entonces, bueno, ojalá que se aclare esto pronto, porque lo dijo el ministro del Interior. No es como si el secretario de Gobernación en México dijera algo similar de un futbolista en nuestro país. Gracias, Mine. Muy buena noche. Pausa y volvemos. En Guerrero fue asesinado Bruno Plácido Valerio, líder y fundador de autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEG. Hasta ahora se sabe que sujetos aún desconocidos lo atacaron a balazos en la entrada de la Secretaría de Salud, sí, de una dependencia oficial estatal en Chilpancingo, la capital de Guerrero.
Estaba entrando ahí con un hombre, con otro hombre, también lo mataron. No contaba con personal de seguridad y recientemente se le había retirado una camioneta blindada. La utilizaba para entrar a Chilpancingo, donde operaban grupos delictivos que ya lo habían amenazado. Recordemos que en agosto del 2022, Bruno Plácido Valerio permaneció por un día detenido por acusado de robo y daño a propiedad privada, aunque un juez ordenó liberarlo al no encontrar pruebas de las acusaciones de la Fiscalía Estatal en su contra. En más información del día, por segundo día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial en todo el país protestaron contra la propuesta de Morena de eliminar 13 de 14 fideicomisos de los que disponen. Según los manifestantes, eso afectará sus prestaciones laborales, contrario a lo que argumenta Morena y el presidente López Obrador. En la Ciudad de México, la protesta volvió a desquiciar el tránsito vehicular en la zona sur, en Periférico, provocando una riña de policías capitalinos con los manifestantes. Esto al liberar este bloqueo. En estos momentos se discute el tema en la Cámara de Diputados. Fernando Damián tiene sus detalles. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches, te saludo con gusto. En este momento se vota ya en lo general la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para extinguir 13 de sus 14 fideicomisos y obligar con ello a la Suprema Corte de Justicia, al Consejo de la Judicatura Federal y al Tribunal Electoral a reintegrar más de 15,000 millones de pesos a la tesorería de la Federación. Los posicionamientos en tribuna han quedado claros. Morena, PT y Partido Verde van por esas bolsas de dinero del Poder Judicial, mientras que la oposición ha denunciado en tribuna que se trata de un atraco por parte de la llamada Cuarta Transformación al Poder Judicial. Así, las posiciones encontradas que se han manifestado también con pancartas y mantas en la tribuna durante este debate de aproximadamente 2 horas. En este sentido, habrá reservas para discutir en lo particular y, de ser aprobado como se espera, el dictamen pasará a la consideración del Senado de la República. Te comento rápidamente, en tribuna se escucharon posicionamientos como el de Ignacio Mier, coordinador de Morena y principal promotor de la iniciativa, acusando a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, de utilizar a los trabajadores del Poder Judicial como escudo para defender privilegios. Alex, parte de lo que ocurre aquí esta noche. Sí. ¿Hasta qué hora se prevé, Fer, que se extienda esta discusión? Dependiendo del número de reservas, pero están calculando que poco más allá de la medianoche esté ya votándose, en lo particular y en lo general, para ser turnado el proyecto al Senado de la República. Bien importante lo que dice es que va al Senado, es decir, esto no termina aquí, faltará la aprobación, discusión y aprobación en el Senado. Veremos si les dan o no los votos en esa Cámara revisora, ¿no? En este caso es revisora. Y lo que sí determinará la Cámara de Diputados cuando esto se apruebe es el uso para esos recursos, ¿no? Más de 15,000 millones por la facultad que tiene de determinar el presupuesto de egresos de la Federación. ¿En qué se utilizan esos 15,000 millones? Es lo que será exclusivo de diputados, pero la extinción de fideicomisos, como bien nos lo apuntas, pasa por ambas cámaras. Es correcto, Alex, pasa por ambas cámaras. Si se aprueba esta noche aquí, como se espera, con la mayoría de Morena y aliados, pasará al Senado. Recordar solamente que los fideicomisos, alrededor de 100 que se extinguieron, entiendo, hace 2 años, me parece, esos recursos no se decidió aquí el destino que se le dio finalmente a los fondos. Entonces, en esa parte habrá una duda, un resquicio de a dónde se destinan. A dónde quedan esos recursos. Bien, muchísimas gracias, Fer, estamos atentos. Estamos atentos, buenas noches. Gracias a Fernando Damián. Pausa, regresamos. Me acompaña en el estudio 3 de los creadores de este libro, que se dice es un libro álbum, yo diría es una obra de arte, que nos presentan Alberto Tobalín en la edición. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Enrique Martín Briceño, quien escribe el texto, y Arturo Ávila Cano. Bienvenido, Arturo, que hace la investigación iconográfica y hemerográfica sobre esto que es Armando Manzanero. Y digo yo una obra de arte porque leemos sobre él, ¿no? Sobre el maestro Armando Manzanero, su historia, su trayectoria, pero también vemos las fotografías, ¿no? Desde su infancia hasta los años en que se fue de esta vida, lo que dejó, sus canciones, su escritura.
se presenta el próximo jueves, ¿no? Próximo jueves a las 7 horas en el Centro Cultural Roberto Cantoral, de la Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos, que por muchos años fue casa del maestro Manzanero, fue su presidente en Coyoacán. Tendremos una invitada muy especial, Tania Libertad, que va a sumarse a esta gran celebración que de alguna manera vuelve a poner en circulación al maestro Armando Manzanero y toda su trayectoria tan importante. Sí, que es una extraordinaria mezcla, además en la presentación, de las letras y la música, ¿no? Que eso representa al maestro Manzanero. Así es, bueno, su gran obra como compositor, que lo sitúa como el más importante de los compositores populares mexicanos de la segunda mitad del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. Pero bueno, en el libro también me refiero a Manzanero como productor, como director musical, como conductor de programas de radio, de televisión. Sí, distintas facetas que tenía. Sí, todas las facetas que él tuvo y en las cuales también brilló. Arturo, ¿qué te encontraste al hacer esta búsqueda sobre Manzanero? ¿Hubo sorpresas, hubo cosas que ya conocías pero que pudiste poner en este libro para que el resto de quienes lo consulten podamos tener este contacto? Bien lo mencionas. Pavel Granados dice en su prólogo que es un libro-álbum, y yo no sé si deberíamos acuñar el término iconobiografía, porque nos permitieron entrar en intimidad de lo que como público no vemos, ¿no? Vemos las escenas de él como figura pública en conciertos masivos, en presentaciones, en producciones, en el trabajo del artista, pero adentrarnos a otras facetas de él y sobre todo ver las primeras imágenes cuando llegó a México, cuando ya se estaba abriendo camino. Para nosotros fue impresionante apreciar esas imágenes porque no las conocíamos, ya mucho tiempo resguardadas en un archivo periodístico que ahora resguarda la Universidad Iberoamericana y que nos abrió las puertas para conocerlo, y eso fue fundamental. Sí, hay muchas sorpresas. Yo creo que el público, sobre todo las imágenes, nos despiertan afectos y emociones. Por supuesto. El público se va a sentir muy emocionado al apreciar toda esa cantidad de imágenes. Por cierto, tiene QRs también que la gente puede escanear. No solamente es el contenido que está aquí, sino que es el contenido extra, ¿no? Es una magia. A través del texto de Enrique hay unos QRs que selecciona Edgar Cruz, que fue su productor de Canal 22 en su programa del Estudio Manzanero, y son QRs del programa que él tenía de radio en el IMER. Entonces es fabuloso escuchar la voz del maestro mientras vas leyendo el texto de Enrique, oír la candidez y esa voz ronca tan peculiar. Mira, le da un plus maravilloso a esta publicación, que de verdad es atesorable. Sí, y como editor, ¿cuál fue el reto, digamos? Porque con la cantidad de cosas que hay de Manzanero, luego como editores tenemos que dejar fuera mucho, ¿no? Mira, Alberto Allende, un querido amigo, estaba haciendo la musografía de su museo, que inauguró en diciembre de 2020. Luego se va a celebrar su cumpleaños en Oaxaca. Regresa ya muy enfermo el maestro Manzanero. Habíamos quedado de verlo en enero del 2021 para echar a andar el proyecto. Entonces se muere. Entonces ahí es cuando realmente caímos en la cuenta de lo importante e inaplazable que era hacer un libro del maestro Armando Manzanero. Y lo primero que dije fue, tengo miedo. Enfrentarte a una figura de este tamaño, con más de 6 décadas de trabajo continuo, no era fácil. Pero el equipo maravilloso que conformamos para hacerlo es lo que realmente nos permite decir que hay una historia, por fin hay una iconografía que le vuelve a dar luz y presencia a Armando Manzanero después de su partida. Enrique, ¿qué tan complicado es escribir de un maestro como Armando Manzanero para la historia de nuestro país, para la historia de la cultura, de la música, del arte? Bueno, en principio el tiempo del que yo disponía para escribir sobre más de 60 años de trayectoria pues era bastante limitado. Ese fue mi primer reto. Luego tener en cuenta que hay muchísima información sobre él, muchas fuentes, pero había que escoger aquellas pues más idóneas
Y bueno, sí, en pues menos de 6 meses escribí 100 cuartillas a partir de documentos, de fuentes periodísticas, de los textos que él mismo escribió, sus remembranzas. Me escuché pues casi todas las canciones que él grabó, vi también las películas en las que participó, pues también consulté materiales académicos, que hay algunos sobre la obra de Manzanero, y creo el resultado pues no es una biografía al uso, es un ensayo que sí recorre la trayectoria vital del compositor, sí, pero que también trata de hacer una valoración de su obra, de su papel dentro de la historia cultural de México, de Latinoamérica. Sí, invitamos a la gente que adquiera el libro y que si puede se dé una vuelta el próximo jueves para que participen en la presentación, donde además de conocer el contenido, escucharlos a ustedes, podrán escuchar la música de Tania Libertad. Es correcto. Gracias por estar por acá. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues así, gracias. Este libro sobre Armando Manzanero. En información de última hora, la Cámara de Diputados acaba de aprobar en lo general la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. Esto es que en este dictamen que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de fondos y fideicomisos, y ahora continúa la discusión en lo particular, que podría extenderse toda la noche. Pero ya en lo general aprobado no avalado, aprobado en lo general la extinción de estos fideicomisos. Con esta información nos despedimos, los dejo con Carlos Marín. Mañana tendremos algo nuevo que contarle en punto de las 21 horas.